Hola, hola, buenas noches, ¿cómo está, querida audiencia, queridos suscriptores, amigos, amigas, los que nos siguen en este programa ya 53, llevamos harto. Eh, Estamos aquí otra noche después de el largo fin de semana que correspondía a las fiestas patrias acá en Chile. Eh, bueno, siempre hay motivos para celebrar. Yo no brindé precisamente por la patria ni la bandera, pero se aprovechan esos días igualmente. Creo que todos están dentro Sí, de la misma dinámica. No sé si habrán todavía personas como que se emocionan con fechas que más encima ni siquiera corresponden al hecho que pretenden conmemorar. ¿Cómo estás, querido Guillermo? hola, bien, gracias. Sí, pensando en eso de lo que estaba hablando precisamente. Pero yo creo que ya parece que es más conocido que antes, por lo menos. El hecho de que el 18 de septiembre se hace la primera Junta Nacional de Gobierno, pero independencia como sencillo. Y es importante, yo creo, para el contenido de este capítulo resaltar ese hecho, porque lo que se hace ese día es renegar el cambio de mando, de autoridad, eh, aprovechando de que el rey Fernando VII de España estaba prisionero, entre comillas, con más comodidades que el Mamo Contreras. El- Que los héroes de Punta ya, Peuco. claro. Y Napoleón, que mantenía cautivo al rey de España, había puesto a este Pepe Botella, que lo hemos Mm. mencionado en algunos programas anteriores, de los primeros. Pepe Botella, porque era bueno para el copete, también es parte de lo que vamos a hablar hoy día. Y claro, se hace esta Junta Nacional de Gobierno diciendo de que se declara autonomía mientras el rey de España se encuentre prisionero de Napoleón, pero no había independencia propiamente tal. Era como una suerte de funcionamiento independiente, pero para no someterse al imperio francés. Y ahí viene esto del primero del cambio de padre que se rechaza un poco más de lo que estuvimos hablando en el capítulo anterior. Claro. Eh, Está eso que es la explicación histórica. También está esta idea como de que le hicieron calzar la fecha para el tema como de los carnavales. Alrededor del mundo, casi todas las culturas en esa época hacen carnavales. Chile no tiene carnaval, pues, como Brasil, los países de los carnavales que son más conocidos, que coincide un poco con la llegada de la primavera. Entonces, varias culturas como que en esa fecha celebran ritos. El carnaval en Chile es 18 de septiembre. Me da la impresión como de que quisieron calzar Mm. las fechas eh, para el jolgorio. Pero bueno, en otra ocasión vamos a hablar de ese tema. Eh, lo que nos convoca hoy, igual como decía Guillermo, tiene mucho que ver porque en esta fiesta siempre se observa un fenómeno bien entretenido, interesante, también terrible por las consecuencias de repente que tienen los consumos problemáticos, los consumos desproporcionados de alcohol. Vamos a hablar de nuestro querido jarabe espirituoso en todas sus versiones. Pues aquí en Chile la gente anda tomando terremoto para esas fechas, que es bastante tóxico, así uno se pone a pensar dentro de lo tóxico que es ya el agregarle alcohol al metabolismo. El terremoto en particular es como comer azúcar con azúcar y más azúcar y demás que produce ahí en el cuerpo, efecto, eh, yo creo que desconfigurador así, pero potente, no es el destilado maravilloso que puede suponer algo más elaborado como el whisky
o ese tipo de licores. Pues no, esto es así como muy rústico y por ende también produce esos efectos como más asesinos. Eh, no sé, Guillermo, ¿qué opinas tú al respecto de eso? Como para introducir al tema del copete. Claro, pensando por qué el asociar esta fecha que supuestamente es la independencia, o por lo menos los indicios de, ¿no?, de tal evento que se viene a dar a posteriori, eh, con la ingesta de alcohol. Siempre yo crecí escuchando esto de que para el 18 me voy a hacer cagar tomando y que para el 18 están todos curados. Y se asocia el 18 con el consumo como incluso permitido, Mm, eh, eh, desde el punto de vista más autoritario y policial, por así decirlo, en esa fecha. Y por lo general también están, esto es lo que hablabas tú de lo terrible que esto en cierto grado también conlleva, que tiene que ver con los accidentes mm, automovilísticos, la cantidad de muertos, las peleas, los asesinatos, bajo el tema que estaba, no sé, curado. Y ahí empezamos a introducir, por lo menos desde el concepto que vamos a entender desde la línea psicoanalítica que nosotros tanto nos gusta y planteamos en estos programas, el alcoholismo, qué es y por qué también eh, en esta fecha particularmente tendría estas características de elevar la cantidad y lo permisivo que también se torna su claro, consumo. ¿Cómo vamos a entender la doctrina? claro. Quiero antes como de meternos de lleno en nuestra interpretación psicoanalítica. Bueno, eso suena bien pretencioso, pero es lo que vamos a tratar de hacer. Eh, Comentar más o menos qué es el alcoholismo, así como para el conocimiento popular. Partir que las adicciones siempre están en dos dimensiones, ¿m? Que es la biológica y la psicológica. ¿Ya? El alcoholismo desde el punto de vista biológico es incorporar al metabolismo del cuerpo una sustancia que el cuerpo no metaboliza por sí mismo. ¿M? En este caso el alcohol. Si bien por ahí como somos seres orgánicos, podemos de repente fermentar, no es el alimento que consumimos que está elaborado con esos fines, pues, como los vinos, los destilados, etc. Eh, Produce abstinencia al alcohol porque como el cuerpo no lo produce por sí solo, en cierto punto empieza a requerir. ¿Mm? Esa es como la dimensión biológica a grandes rasgos. La psicológica tiene que ver por qué se consume alcohol. ¿Mm? La gente que supuestamente consume alcohol de manera responsable y sana, entre comillas, porque no es sano, eh, lo hace, no sé, por placer, ¿cierto? Para desinhibirse de repente en una fiesta, para pasarlo bien. Y hay gente que toma casi como un método antidepresivo, ¿m? Que el alcohol, dentro de esta dimensión fisiológica de que le hablaba, biológica, lo que hace es sedar la corteza del cerebro, ¿m? Que es ahí donde desde la neurología se sitúan todos los procesos cognitivos superiores. ¿M? Entonces, por eso, al sedarse esa capa del cerebro, que es la exterior, la gente como que empieza a perder un poco esto de lo que es, en términos psicoanalíticos, psicológicos, lo que es la conciencia moral, el super yo como que se duerme un poquito. Entonces las personas empiezan a relacionarse más con esta parte del cerebro que es la mamífero, la animal mamífero más básico, entre comillas, que tiene que ver con todo lo que son los impulsos, las pulsiones, hablando en términos psicoanalíticos, que siempre son o agresivas o sexuales, si es que no es lo mismo. Entonces, por eso curados que se ponen cariñosos y catetes, y otros que se ponen derechamente agresivos. ¿M?
Y ya cuando uno se cura así, Eh, raja, cuando eh, ya traspasa el alcohol, se da parte de la corteza, el cerebro paleomamífero, el sistema límbico, y llega al cerebro reptiliano, es cuando nos pasa eso que le llamamos coloquialmente que se apaga la tele. Uno queda funcionando de forma casi automática. ¿Mm? Y muchas veces ni siquiera logra, en casos así que han sido terribles, controlar los esfínteres. De más que por ahí han visto a un punky todo meado, o alguien que se caga, ¿cachai? Entonces eso ya es como en el extremo más brutal del consumo. También me atrevo a decir que hay una dimensión social, porque es distinto un alcohólico gerente de Cencosud, que puede tomarse un vaso de whisky a las 11 de la mañana y rayar la papa, darle jugo a todo el mundo sin ninguna consecuencia, a un viejito chicha que hace las moneditas para tomarse un bigoteado en el clandestino y quedar tirado ahí en el piso pidiendo monedas. Si bien ambos son alcohólicos, uno tiene un problema y el otro no. ya, bueno, en el tratamiento de adicciones o dependencia, hay categorizaciones o dimensiones para, eh, digamos, calificar el grado del problema, el nivel de la dependencia. Está el consumo ocasional, consumo recreativo, consumo habitual, hasta llegar al problemático. Eh, Particularmente en el psicoanálisis, el alcoholismo y toda la drogodependencia no se ve como una enfermedad, es un síntoma y un síntoma neurótico grave que tiene que ver con aspectos reprimidos de la infancia. Cuando particularmente el consumo de alcohol, que es a lo que estamos apuntando en este programa, eh, un- tiene aspectos edípicos de la etapa oral y mecanismos súper regresivos cuando hay una dependencia grave que está, digamos, sustituyendo algo que está reprimido, siguiendo la lógica freudiana del tratamiento psicoanalítico clásico. Entonces, el modelo ortodoxo, el modelo, digamos, anterior, o que también es vigente en muchos métodos o clínicas de tratamiento de adicciones, apuntan a que el alcoholismo es una enfermedad. Si lo ven así, van a atacar esto como una enfermedad y van a tener técnicas que van a inhibir este síntoma por algún tiempo. Y de ahí la explicación de la recaída. Porque en estricto rigor, el alcohol vendría aquí a ser un sustituto del objeto sexual perdido, el objeto sexual prohibido, ya la madre. Entonces, viene a cumplir una función en el yo como sustituto del objeto para el principio cumplir con el principio del placer. Ya, de todas formas, como toda neurosis grave, el síntoma siempre tiene un retorno y el retorno cada vez es más peligroso. ¿Ya? Eh, Esto tenemos que ver siempre como siguiendo la lógica freudiana, ¿qué es el síntoma? Es una formación sustitutiva del inconsciente para poder tener una descarga de aquello que no puede ser eh, hablado en su contenido más genuino de la representación Mm, psíquica. Por tanto, el síntoma genera un goce. Y aquí hay que ser bien específico en diferenciar que el placer es la descarga pulsional, la satisfacción, o sea, carga, perdón, de la pulsión en el objeto. El goce no, el goce es diferente al placer, el goce es gozar de mantener esta sintomatología en tanto nos permita tener una ganancia. Recordemos que el síntoma tiene una ganancia secundaria, que es mm, propio del síntoma neurótico, ya este síntoma esta ganancia que nos impide soltar el síntoma, por mucho que nos genere sufrimiento. El claro. alcohólico eh, hay contenido muy superyoico acá, contenido de esta conciencia moral, porque el alcohólico muchas veces entra en estas etapas cíclicas en las cuales se culpa mucho
de todo lo que toma, de la plata que se gasta, de los condoros que se pega bajo los efectos del alcohol, o cómo se siente al otro día, puta, y ahí viene este clásico no tomo más, y puta, ¿qué hice? Igual, puta, que la calle, hice el ridículo, me vieron curado, que empiezan a jugar desde la familia, el típico, igual que la mujer el otro día no le habla como en una semana por el show que se pegó en el bautizo de la noche, dando ejemplos de ese tipo, Mm. ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? La adicción, y con esto termino un poco, Pablo. La adicción, definiéndolo etimológicamente, quiere decir sin palabra. Adicto es sin palabra su etimología. Entonces podríamos pensar que hay una palabra encarcelada ahí que mantiene la adicción como ganancia secundaria y el inconsciente como ganancia primaria también, en su formación sustitutiva, que le permite también tener la oportunidad de hacer la descarga pulsional, aunque sea de manera patológica, digamos, pero le permite descargar. Y eso es lo que mantiene el síntoma atado al sujeto y le impide soltarlo. Entonces, aquí los elementos superyoicos ingresan como elementos de mando, y como son elementos de mando tan potentes, demandan consumo y el sujeto no puede dejar de consumir para poder combatir con estos elementos que permanentemente lo están haciendo sufrir en su estado más lúcido, ¿cachai? Mm. De esta manera puede tener un funcionamiento más sedado en la vida, como tú lo mencionabas, y poder, no sé, despegarse de la realidad, porque particularmente el alcohol también tiene ese efecto, como digamos, efecto de sustancia que distorsiona la realidad, aumenta los temas más, no sé, más perversos, los permite ser más narcisistas también, no sé, que se creen la raja, empiezan a manejar a 200 por hora y yo manejo mejor, o que y puta, te dan un aletazo y ahí quedaste, ¿cachai? Eso. Claro. Pero qué mejor, Y más encima termino de decirlo, bueno, y me pego claro, un sorbo así. descripción, pero para que no se queden solamente con esta idea como de tan puramente freudiana que tiene que ver con este deseo incestuoso reprimido, entender que, claro, esto igual funciona como una especie de metáfora. No es necesariamente que vayamos a decir que todos los alcohólicos desean a su madre, no, es más bien las represiones a distintas cosas. Cada uno genera este síntoma por razones distintas. ¿Mm? Eso también es muy Renuncias, habitual. digamos, renuncias importantes por haber Exacto. renunciado a algo y busca un Quiero. sustituto que Oh, cumplir. Oh, los demonios, pues. Eh, Estaba pensando en Edgar Allan Poe. Una vez una profesora de psicoanálisis, cuando tuve una clase así como personalizada, nos pusimos a conversar a propósito del alcohol y ella tenía una teoría bien interesante. Decía como que los hombres alcohólicos, muchos eran homosexuales. ¿Mm? Y que me lo explicaba así como estas dinámicas de los viejos chichas, ya, pues estoy hablando alcohólicos, no ¿mm? alguien que va a un bar de repente con unos amigos a conversar, sino que para quienes esto es una constante, ¿m? Que es su rutina diaria ir al bar a conversar, a estos bares que me gustan a mí, igual, mira, ¿qué querrá decir eso? Que hay puro hombre, po, ¿cachai? Y quizá una señora que atiende, pero siempre hay puro hombres que conversan, ¿cachai? Van a ver el fútbol, como que no entran mujeres a esos lugares, los clubes de Toby y toda esta cuestión que siempre permite el alcohol como manifestar las emociones sin esos temores atávicos fascistas que tiene este país culturalmente, que es como, no sé, emocionarse. Ahí los viejos lloran po, weón, por la muerte de un amigo, lloran, no sé, por mil weá, o se abrazan, se manifiestan el cariño, te quiero, weón, ¿cachai? Cosas que sin el consumo de alcohol no lo hacen ni siquiera con sus familias. ¿Mm? Entonces, imagínate los niveles de represión, así como
venir de familias, por ejemplo, que los padres no le dan beso en la mejilla a su hijo, porque es de maricones. Entonces, ahí uno ve que esta cuestión cobra tiene, sentido. tiene Co- sentido. claro, También cuando, la valentía, la gallardía. Hay gente que es tan reprimida que le cuesta expresarse. ¿M? El tema de sacar a bailar a una chiquilla, por ejemplo, en la disco. Yo veía amigos, weón, sin copete no pueden hacerlo. ¿M? O desinhibir, bailar, hablar frente al público, por ejemplo. Y Chile es un país reprimido así, pero con balas, literalmente, con un peligro de por muerte. eso, sí, por eso primero, no sé, no quiero tirar cifras porque no las manejo, pero estamos a nivel mundial como uno de los países más alcohólicos. Y Sí. también asociar esto de lo que hablamos al principio, con lo que partimos, porque esta fecha, particularmente el 18 de septiembre, eh, se asocia a alto consumo de alcohol. Tiene que ver con esto de la liberación del padre. Ya hay algo de la sintomatología neurótica social a nivel de las más que hace rememorar o conmemora esto de haber liberado, o haberse liberado de un yugo. Po. De cierta manera, el, es como explorar lo prohibido, Mm. ¿ya? Visto de esa forma. O sea, de una de las tantas que también se podría leer, estamos tirando aquí líneas teóricas nomás. Pero efectivamente, y esto del terremoto, es un trago bastante, el nombre lo dice, terremoto, como que caracteriza mucho la conexión. Sí, hay como problemas de conexión, pero no tanto y tan notorio y recién partido. Mm. Eh, no sé, pues, desde el tratamiento uno podría inducir o llevar desde el análisis a que el alcohólico pueda darle sentido a su consumo. Ver cuál es primero la ganancia secundaria desde un nivel de los mecanismos de defensa. ¿Cachai? Que por qué le gusta que arraje para que el otro día, por ejemplo, lo vaqueen, o este cabro típico de 17 años que se revela, llega curado para que le saquen la cresta. ¿Cuál es la ganancia de eso? Lograr enfadar a los padres, por ejemplo, en esta regresión a una rivalidad más edípica. ¿Cachai? Mm. Entonces, lo digo a modo de ejemplo, entonces buscar el sentido que sostiene el síntoma es lo primero que hay que tener claro y también el tema del retorno a lo reprimido. Las recaídas son propiamente parte propiamente son parte del tratamiento de una manera casi inevitable, producto de esto mismo. Eso, no sé qué podemos seguir. Claro, bueno, comentarles que decidimos hablar de este tema porque eh, vi varios videos de gente que quedó mal pues, en la fonda. Igual a esto se le tiene que sumar temas como el encierro en el que estuvimos, esa necesidad de liberarse. Ahora hay que preguntarse por qué para liberarse uno tiene que dejar de ser uno mismo. ¿M? O por qué se relaciona con la libertad el llegar a extremos personales. No, no es lo mismo, yo no sé, no va a comparar a un asesino con alguien que baila arriba de una mesa. ¿M? Pero de cierta manera esas dos personas traspasan límites que tienen ellos, ¿m? Límites autoimpuestos. ¿Por qué? ¿Y son autoimpuestos también? Porque si los pasamos quizás no son límites que
nosotros mismos construimos. Llama la atención acá en Chile el alto porcentaje habla de una población súper reprimida. Aparte del tratamiento, el acompañamiento terapéutico desde lo psicológico, se requiere también un tema de desintoxicación. Eso es un problema súper grave dentro de las adicciones. Como sustancia es una de las más complejas de tratar junto con las drogas duras. ¿Mm? Porque lo que les comentaba al principio, al estar incorporado al metabolismo, el cuerpo después empieza a requerirlo. Entonces, si es que no hay una Eh, desintoxicación física a través como de la sangre o otras alternativas que yo desconozco, es muy difícil terminar con la adicción. ¿Mm? Mira, he visto que estos cultos evangélicos tienen harto éxito al sacar a personas de las adicciones, pero yo no sé qué es más nocivo, así que prefiero estar curado que dándole mi plata a un predicador cristiano. Es cambiar un vicio por otro. Claro, ahí tiene que ver con elementos superyoicos, porque el depositar esto en un ser superior que venga a entregar el falo, el control de tu vida. Bueno, y a propósito de eso, claro, el nivel de dependencia fisiológica del alcohol es una de las más graves dentro de los tratamientos de adicciones, principalmente por el síndrome de abstinencia. Los síntomas son realmente súper desagradables, desde temblores, sudoración, eh, Hasta delirio. dolores corporales, taquicardia, delirio, alucinaciones, ataques de ira. Entonces, eh, claro, y más encima es una de las sustancias permitidas, digamos. Más encima. En desmedro de la marihuana, que me atrevo a decir aquí ante todo, y aquí pónganse en la caja de comentarios lo que quieran, es mucho menos nociva, mucho menos peligrosa a nivel social, porque el volador de Real que se fuma un pito en una plaza, que está solamente haciendo eso, no está ni ahí con ir a buscar pelea, no está ni ahí con ir a correr en un auto a 200.000 por hora, entonces o- a lo más lo piensa, pero le da paja hacerlo, ¿cachai? Ahí que, ya, sí. Pero el curado, no, el curado es más jugoso, pues siempre es más peligroso encontrarte con un buen curado que uno fumando hierba. A nivel también de daño orgánico es mucho menos dañina, pero es ilegal. Pero sin embargo, acá te puedo hasta promocionar la de Johnny Lawrence, Cobra Kai. Mi hijo me dijeron cuando la compré ahora, oye papá, te compraste las de Johnny Lawrence. De verdad, bueno, buena serie. La cervecita, rica. Mira, personalmente, eh, si hay una droga que me gusta es el alcohol, por esos efectos como del comienzo del consumo, la desinhibición, es entretenido hasta cierto punto. El por qué se consume marca mucho la diferencia, porque Pero también hay gente que lo hay utiliza como varios, antidepresivo. eso mismo te decía, es mal uso en realidad, y el alcohol es un depresor. Por ahí alguien me dijo, una persona con alto conocimiento, de que había un efecto a nivel en el hígado que el hígado, ojo, voy a investigarlo para el próximo programa, pero eh, eh, tiene que ver o está relacionado mucho con las emociones de la tristeza y la ira. Por Mm. eso con el alcohol te pone muy depresivo. El alcohol en el fondo no es un antidepresivo para nada. Es mala idea si estáis deprimidos ponerte a chupar, porque es un depresor por excelencia y a la vez también es un generador de ira, un potenciador de la rabia. Por eso uno, ya, tú sabes, pues, amigo mío, Sí, cuando he publicado, tenía que estar sacando publicación y todo. claro, ¿no? Y también por las resacas con depresión son horribles. Eh, pero
eso es liberador, ¿no? Ojalá no se requiriera de sustancias como para poder llegar a esos extremos, pero es que imagínate aquí en este mundo en que están los juicios que hacen ahora todos, el tema, la moralina esta, neomoralina progresista, fascista que existe, ¿cachai? Que las personas no se atreven a dar opiniones. Entonces, puta, que Sí, rico pero el alcohol. Bueno, y no estoy diciendo que vamos a hablar estupideces como esos fascistas como Kaiser o los otros que no sé ni cómo se llaman, que creen que ser racista y xenofóbico es dar una opinión. No me refiero a eso, pues, hay gente que no sé, pues, weón, no habla del equipo de fútbol que le gusta por miedo a que, no sé, pues al otro le guste el equipo contrario y se arme una mala onda, ¿cachai? Pero el alcohol, no sé, pues también es lo que te decía, de bailar en una fiesta con las chiquillas, conversar, la personalidad, ¿cachai? O el disfrutar las cosas en otro estado de conciencia, porque también lo hemos ¿no hablado. te acuerdas de ese programa que hicimos de manera presencial cuando nos juntamos en Santiago eh, con nuestros ex compañeros del Sí. programa Equilicura? Queríamos que grabaran los saludos y no, deja de tomar más chela, como a cada rato, no, a la próxima chela te grabo el saludo, porque asumen que el alcohol va a generar ese efecto de poder liberarlo de aspectos que en sus estados más lúcidos o de, más cercanos a su realidad objetiva, eh, no se atreven, los tienen reprimidos, pues. O sea, hay personas que le dan, toman el copete para poder hacer cosas que quieren hacer en estado lúcido y no se atreven. Desde echarle la foca a alguien, de, bueno, bueno, pegamos el copete y lo voy a sacar la chucha a este weón, ¿cachai o no? O ir o hablarle a una pareja, a una mujer, en este caso nosotros, puta, don Mateo, nos trajo para tomar un copete para poder hacerlo. No estoy hablando de mí. No soy proyección. Oye, nos quedan 5 minutos. Eh, sí, pues, hay, ¿cómo se llama? Diversos enfoques para el tratamiento de las adicciones y particularmente el modelo médico clásico que ve o visualiza el alcoholismo como una enfermedad y no como un síntoma neurótico grave como lo hacemos nosotros. eh, Tienen una metodología más en atacar estos efectos fisiológicos, pues, de los que estábamos comentando, de esta sintomatología Claro. grave. ¿Cómo Bueno, es que hacerlo? la Como propuesta lo es la decíamos, la siguiente. desintoxicación. Para eso están los centros de, de comunidades terapéuticas de internación. Ahí uno Mm, va viendo qué niveles de dependencia tiene, qué nivel de consumo, si es problemático, si eh, que procede recreativo, es habitual. Entonces, esto puede ser un tratamiento más ambulatorio, pero si no, hay comunidades donde se internan para poder desintoxicarlo. Y ahí realmente empezar a hacer un tratamiento farmacológico, por así decirlo. Recordemos el programa de antipsiquiatría cuando le dimos duro a eso. claro. Sí, pues en la medida en que se patologice el malestar, siempre van a existir todo este tipo de manifestaciones de consumos problemáticos de distintas sustancias o de cosas más graves. Porque, por último, el efecto, ¿cómo llamarlo?, real que te produce una droga específica. Tiene un poquito más de validez que de repente enfermarse eh, así sin nada, pues, bueno, hay gente que es maldita sin tomar. Entonces, en ese sentido, viéndolo ya como desde un tema casi moral, no sé qué tanto problema son los consumos, ¿cachai? Si son realmente un problema tan
que podamos como patologizar a niveles así como eh, casi asimilándolo con la psicopatía y todo ese tema. Eh, o no sé, pues, también desde lo legal, también la delincuencia. Los problemas sociales se transforman al final en enfermedades o en delitos, ¿cachai? También pensando en que una adicción dentro de un grupo familiar no solamente afecta a la persona, sino que el contexto social, laboral. Bueno, no va a trabajar porque está curado, porque está con la caña. Y ahí dejó tirado, por ejemplo, en nuestro caso, si lo hacemos o cuando lo hacíamos, dejaste tirados los pacientes citados y ahí otro compañero tiene que cubrirte el puesto. Eso no nos pasaba a nosotros, sí, pues. No, no nos pasaba. Bueno, esto genera un problema en tu entorno, pero también ahí hay que ver qué tipo de ganancia secundaria tiene el síntoma de este sujeto con el problema a nivel familiar también. Por ejemplo, Mm, estas típicas madres histéricas, pero más tirados a lo limítrofe también, que les gusta ser víctimas y tener este papel de la pobrecita, entonces tiene que necesitar a este hijo curado en la familia para que todo el mundo le diga, puta, pobre tal María de los Palotes, weón, porque tan esforzada que es ella, y mira el hijo que le fue a tocar, ¿cachai? claro, o padres narcisistas, también la misma, gente que necesita enfermar a uno de los elementos del sistema para verse él como una persona sana, en circunstancias de que operan a Y través de las que hace de todo proyecciones. por ayudarlo, po. Este típico Claro. papá, que, oye, puta la weá, yo que me saco la cresta, weón, o sea, y mira el hijo que me toca, ¿cachai o no? Mm, Eh, eh, Eso, son las ganancias secundarias, eso es lo que cuesta soltar el síntoma. Por eso es súper complejo tratar esto. Hay que ver a nivel individual, ¿cachai? Que esto es lo que te lo sostiene, que mantiene, cuál es tu ganancia secundaria, cuál es la formación sustitutiva que está ahí, que está manteniendo el principio de tu placer. Ya, un minuto. Eso, ya y pues. después, ¿qué generas dentro de tu entorno? También el jefe que es al buen curado, pues, bueno, dentro de su equipo. ¿O no, Ah, sí. Renato? Siempre donde haya relaciones de poder. Oye, qué ¿O no, Renato? interesante. ¿Cierto, Renato? ¿Renato cuánto se llama? Ya, entiendo. Él sabe, tú sabes. No, no. Tú sabes. Ya, un Ya, abrazo, los queremos mucho. Nos vemos en un próximo capítulo. Au chao, revoir. chao.